Te invito a cantar para empezar nuestro culto. Y vamos a colocar allí, agradezco a todas las personas que me han asesorado con la tecnología. Y esto realmente es maravilloso. Uno de los himnos que le gustaba al pastor Daniel, de paso, Pastor Daniel, si me estás viendo en este momento junto con Laura, junto con toda su familia, te mando un abrazo enorme. Este himno me lo hiciste aprender en 5 minutos y yo no lo sabía, pero lo tuve que aprender porque estábamos en campaña. Estábamos en la iglesia central de Entre Ríos en Puigay y me hiciste aprender este himno de memoria en 5 minutos. Salió obviamente mal, pero después lo aprendí. Cuando salía la notita yo tenía que pasar a cantar. ¿Te acordás, pastor? Qué épocas, ¿verdad? Qué alegría. Viene otra vez nuestro Salvador. A partir de ese momento, este himno se convirtió en uno de mis preferidos. Viene otra vez nuestro Salvador. Gloria, gloria. Cantemos, hermanos, para gloria y honra del Señor. Viene otra vez nuestro Salvador, oh si ya fuera hoy, para reinar con poder y amor, oh si ya fuera hoy, su fiel iglesia ataviada está, con vestiduras de esplendor, y en busca del esposo va, oh si ya fuera hoy. Gloria, 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 gozo sin fin traerá. Gloria, gloria, al coronarle rey. Gloria, gloria, la senda preparar. Gloria, gloria, Cristo viene. Cristo viene otra vez, acabará el poder de Satanás, oh si ya fuera hoy, negras tristezas no se verán, oh si ya fuera hoy, todos los justos con Cristo irán, arrebatados por su Señor, cuando estas glorias llegarán, oh si ya fuera hoy. Gloria, 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 gozo sin fin traerá. Gloria, 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 al coronarle rey. Gloria, gloria, la senda preparar. Gloria, gloria, Cristo viene. Cristo viene otra vez, fieles a Él los que vienen a hallar, si regresara hoy, todos velando con gozo y paz, si regresara hoy, multiplicadas señales hay
aguas argentinas, desde el trono de nuestro Dios. Oh, si nos congregaremos en la ribera hermosa del río, cuyas aguas vivas emanan del trono de nuestro Dios. En las márgenes del río todos los serafines van, donde hay bellos querubines, da la dicha eterna a Dios. Oh, si nos congregaremos en la ribera hermosa del río, cuyas aguas vivas emanan del trono de nuestro Dios. Antes de llegar al río, nuestras cargas al dejar, libres todos quedaremos por la gracia del Señor. Oh, si nos congregaremos en la ribera hermosa del río, cuyas aguas vivas emanan del trono de nuestro Dios. Pronto al río llegaremos, nuestra peregrinación, terminando en los acentos de la célica canción. Oh, si nos congregaremos en la ribera hermosa del río, cuyas aguas vivas emanan del trono de nuestro Dios. Amén, hermanos. Los invito a arrodillarse allí donde estén para buscar la presencia de Dios. Querido Padre que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre, Señor. Delante de usted, Señor, queremos decirle que dedicamos este culto para su gloria y su honra. En este momento, al abrir su santa palabra, que el Espíritu Santo se manifieste aquí y que todos juntos podamos estar unidos en la sintonía del cielo, que tú puedas, Señor, abrazar al que está caído, al que está solo, al que está enfermo, al que se siente triste, al que perdió el trabajo, al que por alguna razón se siente mal en este día. Que tu presencia lo abrace, que tu amor infinito, Señor, lo cubra. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén y amén. Muy bien, amigos. Vamos entonces a dar comienzo a este momento de alabanzas, pero a través de la palabra de Dios, de glorificar a Dios a través del estudio de la palabra. Allí anda a buscar tu Biblia, busca tus anotadores. Acá tengo mi lapicera, tus anotaciones. En este momento va el estudio de la palabra de Dios con este tema tan hermoso que se titula Siervo de Dios y Apóstol de Jesucristo. Siervo de Dios y Apóstol de Jesucristo. ¿Ya buscaste tu Biblia? Miren ese fondo maravilloso que tenemos aquí. ¿Quién más que él, no? Tantas veces lo he imaginado. Obviamente esta foto es un actor. Pero tantas veces he imaginado el rostro del Señor. Y quiero verlo, y quiero saber cómo realmente es. Quisiera que abras tu Biblia en el libro de Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, capítulo 27, versículo 13. Hechos de los Apóstoles, capítulo 27, versículo 13. Busca en tu Biblia allí y te voy a explicar un poquito mientras buscas el contexto de esta historia. Vamos a hablar primero del apóstol Pablo. El apóstol Pablo venía de ser Saulo de Tarso. Saulo de Tarso.
era un fariseo de fariseos, era un perseguidor, era un hombre que autorizaba la muerte de algunos de los seguidores y discípulos del Señor Jesucristo. Era un hombre de carácter, era una persona impetuosa, era una persona completamente celosa de lo que creía. Era un hombre sincero, pero era un asesino de cristianos, un perseguidor de la obra de los santos hijos de Dios. Participó en la muerte de uno de los más grandes apóstoles, que fue Esteban. Participó de manera directa, dio la orden que lo mataran a pedradas. Participó en la muerte de muchos de los discípulos. Los discípulos y los seguidores de Jesús lo odiaban. Ese era Saulo de Tarso. Tarso era la ciudad de donde venía. En Tarso era característica las grandes cantidades o las diferentes culturas donde se podía aprender. Allí estaban colocadas las universidades. No solo era un general perseguidor, un hombre de acción, sino también era un hombre instruido en varios idiomas. Era un hombre con una capacidad de oratoria muy grande. Sin embargo, Dios tenía otros planes para este hombre. La historia ustedes las pueden encontrar en Hechos capítulo 9, pero no vamos a entrar en esta historia. Yo quiero hablarte del Pablo, que luego de encontrarse con Jesús, camino a Damasco, donde cayó allí al suelo, dice en la Biblia, de su cabalgadura. No se sabe si era un caballo, si era un asno, si era algo, pero él cayó al suelo. Y allí el Señor Jesucristo le hizo la gran pregunta: ¿por qué, Saulo, Saulo, por qué me persigues? En ese momento él queda ciego. La historia ustedes la conocen, la pueden leer. Después va el profeta, le saca, ¿verdad?, el velo de los ojos. Realmente lo inicia allí en el ministerio de los discípulos. Y Pablo, que antes era Saulo, ahora cambió la esfera de su vida, la esencia de su corazón, el trabajo direccionado antes para matar cristianos, ahora era parte de esos cristianos y parte de ese equipo. Fue uno de los más grandes evangelistas que tuvo esa época del Nuevo Testamento, junto con Pedro en la misma época, junto a los diferentes apóstoles, a Santiago, junto a Tomás, a todos los discípulos que quedaron, que fueron esparcidos durante todo ese tiempo en los diferentes lugares con un solo objetivo, lo que nosotros llamamos hoy la gran misión, la misión de ir a todas partes y predicar el Evangelio. Pero ya casi al final del ministerio de Pablo ocurre este hecho, en un viaje donde Dios interviene. Y hay un versículo clave que va a ser la joya bíblica de esta mañana, que no te la voy a decir ahora, pero en un momento te la voy a decir. Y vamos a la lectura bíblica desde el versículo 13, capítulo 27, versículo 13, dice la palabra de Dios: soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levantaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después, dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón, y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonaron a él y nos dejaron llevar. Versículo 16. Y habiendo corrido el sotamento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzo para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la sirte, arrastraron las velas y quedaron a la deriva. ¿Quién está relatando esto? El doctor Lucas. Está contando este viaje lleno de peligros, pero siendo combatido por una furiosa tempestad. Y escuchen bien, hermanos, al siguiente día empezaron a alisar, y al tercer día, con nuestras propias manos, dice Lucas, arrojamos los aparejos de la nave. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo,
como hacía ya mucho que no comíamos. Puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Versículo 22. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. ¿Cómo sabía esto Pablo? Versículo 23. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Maravilloso versículo. Diciendo esto, Pablo dijo: no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Hasta ahí nomás. Ustedes pueden leer el capítulo 27 completo. Realmente es maravilloso. Cuando estaban saliendo para hacer un viaje misionero a Roma, lo toman preso a Pablo. En ese momento lo acompañaban dos de sus amigos, el doctor Lucas, quien relata este escrito, y Aristarco, que también era un preso que se había convertido. Era un viaje lleno de problemas. Los que predicamos el Evangelio sabemos que cuando uno predica el Evangelio se expone a ciertas cosas, porque estamos metiéndonos en un terreno tan difícil, ocupado allí, inmerso por el enemigo de Dios, por el otro equipo, como digo yo, por un ejército que está haciendo todo lo contrario para que las personas no se salven. Pero en el nombre de Jesús, cuando un fuego inicia en nuestro corazón, la predicación del Evangelio, la cercana, la pronta, la urgente venida de Jesús, nos inspira el corazón para llevar el Evangelio, y el tiempo empieza a correr como este reloj de arena, que no es de arena, es de azúcar. El tiempo empieza a correr, y el tiempo es hoy, y el tiempo es ya, y el tiempo es ahora. Ahora para predicar la palabra, ahora para impartir las buenas de salvación, ahora para encontrar a ese que no sabe qué hacer, pero que recibe a través de la luz de la palabra de Dios, de la Biblia, de las sagradas Escrituras, la esperanza, porque a través de esta palabra conoce al Señor. Pablo conocía bien el tema, y ya preso, es llevado, ¿verdad?, junto con 266 personas. Esto lo pueden encontrar allí. Entre esas personas había presos, reos, había soldados, había compañeros de Pablo, ¿verdad?, de los discípulos, gente que seguía a Jesús en aquel tiempo y que por seguir a Jesús fue puesto preso. En ese barco iban muchas personas. Pero yo quiero entrar en mi tema de esta mañana. El tema de hoy se titula Siervo de Dios y Apóstol de Jesucristo. Para entender esto, yo tengo que explicarte la definición de siervo. Siervo, dice el diccionario, es una persona enteramente sometida, entregada al servicio de otra. ¡Qué maravilloso! Una persona entregada completamente al servicio de otra. Siervo de Dios y apóstol. La palabra apóstol viene del griego apostolos, que significa literalmente un enviado, una persona que tiene una misión, que está encargada de hacer algo, que alguien le encargó esa misión. Entonces podríamos decir que un siervo de Dios y un apóstol de Jesucristo es alguien completamente entregado, pero por amor a Jesús recibe la comisión, la guarda en su corazón, la hace suya y predica el Evangelio. Bueno, este tema de hoy tiene 3 puntos vitales. El primero, Dios tiene un propósito para tu vida. Estoy predicando a alguien en esta mañana que siente que ya no hay propósito para él, que su vida no tiene sentido. En el nombre de Jesús te digo,
que Dios no te trajo a este mundo para que seas un derrotado, para que seas un caído, para que seas alguien que está relegado. Dios no te trajo a este mundo para que tu vida sea un eterno sufrimiento. Dios no te trajo a este mundo para que las penas sean lo único que tenés para decir en esta vida. Dios te trajo para que vueles como las águilas. ¿Me estás escuchando bien? Y yo creo lo que dice la Biblia. Y yo creo lo que dice Jesús. Y yo creo cuando Jesús dice que vayamos a Él todos los que estamos cansados y trabajados, porque en Él hay descanso, porque en Él hay consuelo, pero no solo eso, sino en Él hay restauración. Le estoy predicando a alguien que siente que su vida ya no tiene sentido. Pasaron 10, 20, 30, 40, 50 años y el propósito de Dios no lo estás visualizando. En un segundo el Señor puede devolverte todo lo que el enemigo te quitó. ¿Me escuchaste bien? Solo hay que tomar esa decisión. ¿Quieres ver la gloria de Dios? Hoy es el día. Y sonríe, porque sé que Jesús está mirando tu corazón. En este momento la paz de Dios inunda tu casa y a tu familia y tu situación laboral y tu situación de salud. En este momento el Señor está inspirando en tu mente algún pensamiento. De alguna manera yo voy a salir adelante en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. ¿Podemos decir amén, hermanos? Amén por esto. Gloria a Dios. Este viaje estuvo lleno de peligros, de dificultades. En ese momento los marineros, los que guiaban los barcos, se dejaban llevar por el sol, por la luna, por las estrellas, por los vientos. No había seguridad. El apóstol Pablo pasó por Chipre, por Creta, por un lugar llamado Buenos Puertos. Dio vueltas, naufragaron, pero finalmente llegaron al objetivo. El segundo punto está registrado. Y acá viene la joya bíblica de esta mañana. Anota allí, ¿verdad? Prepara tu lapicera. Porque la joya bíblica de esta mañana, una de las partes más impresionantes, tiene que ver con dos versículos. El versículo 20 y el versículo 23. Capítulo 27, Hechos de los Apóstoles. Versículo 20 y versículo 23. Espectacular. Anotalo, guardalo, subrayalo ahí tu marcador. Acá tengo el mío, mira, está bien marcadito. Te voy a leer el versículo 20 y voy con el segundo pensamiento. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, 14 días exactamente, fueron los que pasaron en esta travesía tan complicada. 14 días, sin ver el sol, sin las estrellas, se veía todo negro. Ya habíamos perdido, dice Lucas, toda esperanza de salvarnos. Era Pablo, era Lucas, era Aristarco. Eran personas que habían estado en contacto con Jesús y ya habían perdido toda esperanza de salvarse. Ya perdiste toda esperanza de salvarte. Hace 14 días que todo está oscuro, que tu vida está de noche, que no tenés ganas de sonreír, que fuiste al médico y te dio un tratamiento y no funcionó. Fuiste a otro médico y te dio tratamiento y no funcionó. Y gastaste todo, así como la mujer que tocó el borde del manto de Jesús. Y ya no tenés esperanza y te estás dejando y la depresión y la soledad te están matando. No sigas ese camino, porque nunca una noche venció el amanecer. Versículo 23. Porque esta noche, dice el apóstol Pablo, ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Cuando las cosas van mal, amigo y amiga, hay que orar. Hay que orar.
Cuando las cosas van mal hay que orar, porque la respuesta está en camino y el milagro que necesitas está en camino. En el nombre de Jesús te digo que el milagro que necesitas está por llegar. En el nombre de Jesús te digo que el milagro que necesitas está llegando en el nombre de Jesús. Y quiero decirte más, no hace falta que estés pensando cómo lo va a hacer Dios, porque Él sabe cómo lo va a hacer. No hace falta que lo ayudes a Dios, porque Dios es Dios. Y en su nombre yo te digo que todo lo que el Señor tiene preparado es mucho mejor que lo que habías planificado para tu vida. La noche está oscura, pero el amanecer está cerca. Cuando aparece Jesús, nada está perdido. El segundo punto que debes recordar es que las dificultades y los problemas son parte del propósito de Dios para transformar tu vida. ¿Cuántas veces le he preguntado al Señor por qué? Gran pregunta. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué a mí? Duele. Y algunas veces no lo entendemos. De hecho, hay algunas cosas que todavía no entiendo. Quisiera entender más. Pero si hay alguien que sabe mi necesidad de Jesús. Y he aprendido algo a lo largo del camino. No discutir con Dios. Enfocarme en lo que tengo que hacer. Caminar con Jesús. Y Él hará. Amén. Amén. Y finalmente quiero decirte algo. Confía solo en la palabra de Dios. No en tu sentido común. No en tus sentimientos. Confía solo en la palabra de Dios. Confía solo en Jesús. Porque Él es el único que no tergiversa las cosas. Tercer punto de esta mañana y último. La esperanza es la esencia de un corazón que tiene paz. Que no se basa en las opiniones humanas. Que no se basa en las opiniones de los hombres. Que no se basa en cuestionamientos humanos. El apóstol Pablo estaba en una misión, la misión de predicar el Evangelio, de regar el Evangelio, de mostrar al mundo que Jesús es la solución. Pero cuando uno predica hay problemas. Los apóstoles tenían problemas, los discípulos de Jesús tenían problemas. Los problemas existen, pero la esperanza es la esencia de un corazón que tiene paz. El mundo se cae a pedazos, pero vos y yo tenemos paz porque sabemos que estas cosas iban a ocurrir. La Biblia ya lo decía. Por eso, ¿de qué te reís? Me preguntaban esa vez. No me estoy riendo del sufrimiento de los otros, pero estoy feliz porque el Rey ya viene. El apóstol Pablo dio toda su vida. Pero así como Jesús dio su vida por nosotros, y ese amor nos inspira tanto, tanto, hoy nosotros somos los que llevamos las buenas nuevas de salvación, junto con hombres y mujeres que han tomado el Evangelio en su corazón, que no han basado sus convicciones en otras personas, sino en la palabra de Dios. Y quiero contarte, en este último momento, la historia de un amigo, de un hermano, de un siervo de Dios y apóstol de Jesucristo que dio toda su vida para glorificar a Dios. Y me emociona el corazón poder hablar de Él, porque mi cabeza en este momento, hermanos, está trabajando a 1000 por hora. Y en este momento se me están cruzando un montón de recuerdos como si fuera una película.
De hecho, una de las cosas que siempre tengo es memoria. Pero realmente me emociona el corazón poder hablar de él. Y lo voy a colocar aquí. Él es el pastor Daniel Belvedere. Lo conocí en la universidad en una campaña que me invitaron a cantar en el 2006, y a partir de allí empezó una gran amistad con este hombre de Dios que me hablaba solamente de que Jesús venía ya, de que Jesús venía hoy. Y yo miraba al cielo, recuerdo, y salíamos de las predicaciones y miraba al cielo y decía: Jesús viene mañana. Y me inspiraba su energía, su voz, su carisma y su humildad de seguir a Jesús. El pastor Daniel fue un evangelista. ¿Qué significa ser un evangelista? Una persona que predica el evangelio. Y para ser evangelista, uno tiene que tener a Jesús en el corazón y el objetivo claro. Por eso, en esta mañana quiero hablarte de Él. No para exaltar su persona, tampoco para hacer un homenaje, sino para recordarlo. Él fue evangelista de campo, fue evangelista de unión, fue evangelista de división. Fue profesor de muchos de los pastores que hoy son grandes predicadores. Él predicó el evangelio. Su forma argumentativa era algo que realmente era inspirado por Dios y por el Espíritu. Pregó el evangelio por toda Sudamérica, también en España, también lo hizo en Suiza. Estuvo en la radio, fue la voz joven. Predicó que Jesús venía ya. Y Jesús todavía no vino. Por eso quiero tomar ese legado junto con todos los que aman a Jesús y seguir esa obra. Porque hoy Él, allí está Laura, está luchando contra una enfermedad que hizo que su mente quizás perdiera sus recuerdos. Este hombre que habló tanto de que Jesús venía, hoy no puede hablar. Y me emociona el corazón saber que a pesar de todo, los que estuvieron antes, los que estuvieron con Él, los que estuvieron después, los que están ahora, me motiva a pensar que cuando Jesús venga, le va a decir a este hombre: has sido fiel, sobre poco, sobre mucho te pondré, y recibe la corona. Y en esa corona de tantas gemas que él ni siquiera debe saber, va a recibir la corona que Jesús nos promete a todos. Y esa voz gastada va a volver a la plenitud y a la juventud. Y ya no habrá más vejez. Y ya no habrá más enfermedades, achaques. Y ya no habrá más nada que impida que estemos todos juntos. Y que así como dice el versículo, que nada de lo que hacemos por Dios es en vano. Me emociona en el corazón saber que el pastor Daniel dio todo.
y me motiva a dejar las excusas de lado, a dejar el cansancio físico, para no ponerlo más como excusa y predicar con todas mis fuerzas el Evangelio de Dios. Me motivan los hermanos laicos que dan todo cuando van a repartir alimentos. Me motivan los pastores que con humildad sirven al pueblo de Dios. Me motivan los predicadores que con humildad llevan el pan de vida, como lo hizo el pastor Daniel. Pastor Daniel, si me estás viendo, quiero agradecerte por tantas cosas lindas, por tantos llamados a servir a Jesús. Ya falta poco. Jesús viene y Él está cerca. Así como lo hiciste tú, como lo hicieron los que estuvieron allí en esa época, nosotros vamos a seguir predicando que el Rey viene y que está cerca y que la misión es de todos, no solamente de algunos. Querido pastor Daniel, te abrazo en Jesús. Querida Laura, te abrazo en Jesús. El llamado se está oyendo a través del mundo entero, del ejército ser parte de quien en la cruz murió. ¿Y vos querés sumarte a este ejército? Yo te espero. Jesús te espera. Así como lo hizo Pablo, así como lo hizo el pastor Daniel, así como lo hicieron los discípulos, así como lo hizo Pedro, así como lo hizo Juan, todos juntos, predicando que Jesús viene.
hay solo una misión, proclama y vive la verdad. Jesús es nuestra misión de amar a Jesús, que es nuestro Cristo. El fruto de la obra ya vendrá. Alrededor en otra nación hay solo una misión, proclama y vive la verdad. Jesús. El fruto de la obra ya vendrá. Alrededor en otra nación hay solo una misión, proclama y vive la verdad. Jesús. Es nuestra misión de amar a Jesús, que es nuestro Cristo. Es muy emocionante para mí recordarlo a Él y poder hacer este reconocimiento en vida. Querido Pastor Daniel, gracias por tanto amor. Es una inspiración lo que usted hizo por amor a Jesús. Me encantaría darle un abrazo en este momento, pero sé que aunque no nos podamos abrazar acá, nos vamos a abrazar allá. Gracias por ese amor, por esas ganas. Hermanos, no se guíen por nada más que la palabra de Dios y tomen esta tarea con el amor, porque hay gente que necesita urgente conocer de Jesús. El momento es hoy, el momento es ya, el momento es ahora. Te espero el próximo sábado, pero antes quisiera tener una oración final. Querido Jesús, gracias por la tarea del siervo de Dios y apóstol tuyo, Señor Jesucristo. Bendice al pastor Daniel, a Laura, a toda su familia, y abraza a todos los que toman en este momento el mensaje. Llévalos por los caminos de la luz y que muy pronto, al verte regresar, podamos decir todos juntos: gracias, tu promesa es real y nosotros creemos en ti. Quédate con nosotros ahora en este sábado santo, en el nombre de Jesús. Amén. Los abrazo en Jesús. Que Dios los bendiga. Nos vemos el próximo sábado. Chao.